Mi madre ni siquiera parpadeó cuando lo dijo frente a todos en la mesa. Nunca serás ni la mitad de mujer que tu hermana, soltó con una frialdad que cortó el aire. Las palabras me golpearon tan fuerte que por un segundo sentí que la habitación se inclinaba. Empujé lentamente mi silla hacia atrás. Todos los años que había pasado callada se apretaron dentro de mi pecho. Respiré hondo y respondí con calma. Entonces que ella empiece a pagarles el alquiler. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Mi padre se quedó completamente pálido. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, susurró, como si la verdad fuera demasiado grande para escucharla. Pero aquel instante de silencio, el miedo en sus ojos, no era nada comparado con lo que vendría después. Porque el verdadero secreto todavía no había salido a la luz. Me llamo Lucía Navarro y durante casi toda mi vida he sido la persona tranquila de una familia que nunca deja de hablar de mi hermana. Muchos creen que soy tímida. Pero no es exactamente eso. Simplemente aprendí muy pronto que en la casa de mis padres el silencio mantiene la paz. Y la paz, por frágil que sea, era algo que siempre intenté proteger. Sobre el papel, mi vida parece estable. Trabajo como analista financiera en una empresa de transporte marítimo cerca del puerto de Valencia. Paso los días rodeada de números, informes y sistemas que siempre siguen una lógica clara. Hay algo reconfortante en las hojas de cálculo. Los números nunca mienten ni cambian de opinión. Mis días siguen un ritmo sencillo, el sonido lejano de los camiones en el muelle, el murmullo constante de la oficina y el suave clic de mi teclado. Por la noche vuelvo a mi pequeño apartamento con vista al río Turia. Algunas veces preparo pasta, recojo mi cabello en un moño y disfruto de la calma de las cosas simples. Pero esa tranquilidad termina cada domingo. Ese es el día en que conduzco hasta la casa de mis padres, una vivienda grande en un barrio tranquilo lleno de jardines perfectamente cuidados. Desde fuera parece la imagen de una familia perfecta. Pero dentro, la perfección se rompe rápido. En cuanto cruzo la puerta vuelvo a sentirme como cuando tenía 17 años. La segunda hija. El personaje secundario en la historia brillante de mi hermana. Mi hermana Valeria siempre ha sido el centro de todo. Alta, segura de sí misma, con esa clase de presencia que llena una habitación y hace que todos se queden escuchando. En el instituto ganaba concursos de debate, consiguió una beca para estudiar Derecho y empezó su carrera como abogada con aplausos incluso antes de demostrar nada. Y yo, simplemente observaba desde un lado. Mis padres siempre la han admirado. En cada reunión familiar levantan sus logros como si fueran trofeos, los casos que gana, los ascensos que consigue, los viajes que planea, la casa que quiere comprar. Y luego estoy yo. Lucía. La que pagó su propia universidad trabajando desde los 18 años. La que tuvo 2 empleos mientras estudiaba. La que nunca pidió ayuda. Aprendí pronto que no valía la pena hacerlo. No es que mis padres me odiaran. Simplemente preferían la historia más ruidosa. Aún así, seguí yendo a cenar cada domingo porque ellos insistían. Mi padre siempre decía: en esta familia siempre hay un lugar para ti en la mesa. Lo decía medio en broma, pero también en serio. Mi madre me llamaba si llegaba incluso 10 minutos tarde. La familia es lo primero, repetía. Aunque muchas veces parecía que lo primero era Valeria. Las cenas eran siempre iguales. Mi madre servía el mismo pollo asado. Mi padre hacía las mismas preguntas. Valeria contaba sus victorias. Y yo movía la comida en mi plato fingiendo que el silencio que llevaba dentro no pesaba tanto. Pero aquel domingo, algo se sentía diferente. Mi madre me miraba de vez en cuando con una expresión extraña, como si estuviera evaluándome. Valeria estaba de un humor extrañamente triunfante, como si supiera algo que yo todavía no sabía. Incluso la sonrisa de mi padre parecía demasiado tensa. En ese momento lo sentí. Una tormenta creciendo bajo el ruido educado de los platos y los cubiertos. Solo que aún no sabía que yo sería la primera en recibir el golpe. Mi madre seguía removiendo la misma olla una y otra vez, aunque ya no había nada que mezclar. Su mandíbula estaba tensa.
Valeria miraba su móvil con una sonrisa demasiado satisfecha, como si estuviera esperando el momento perfecto para algo. Mi padre carraspeaba constantemente, ese sonido que siempre hace cuando está a punto de decir algo importante. Había vivido suficientes cenas familiares para reconocer cuando se acercaba una sorpresa. Pero intenté ignorarlo. Puse los platos sobre la mesa, alineé los cubiertos y fingí no notar la tensión que flotaba en el aire. Cuando finalmente nos sentamos, la conversación tomó el rumbo de siempre. Valeria. La próxima semana hablará en un seminario jurídico en Madrid, dijo mi madre con orgullo. Los organizadores la invitaron personalmente, añadió mi padre con una sonrisa exagerada. Siempre ha sido brillante. Valeria levantó los hombros con falsa modestia. Bueno, cuando alguien tiene talento, la gente lo nota. Mordí un trozo de pollo lentamente. Ese mismo día había pasado horas en la oficina resolviendo un enorme problema financiero que otro departamento había causado. Pero esas cosas nunca aparecían en la conversación familiar. Mis logros vivían en silencio, escondidos entre facturas y listas de compras pegadas al refrigerador de mis padres. Intenté cambiar el tema. Esta semana terminé un proyecto grande en la empresa. Mi director dijo que. Pero mi madre levantó la mano, interrumpiéndome. Sí, sabemos que trabajas mucho, Lucía. Pero el trabajo de Valeria afecta a mucha gente. Es diferente. La frase cayó con precisión. Pequeña, pero afilada. Miré mi plato y respiré despacio. Solo era otra cena familiar, me dije. Otra noche más guardando todo lo que realmente quería decir. Entonces mi padre se recostó en su silla y suspiró profundamente. Hablando de casas, dijo. Valeria nos ayudó el mes pasado con unos papeles del banco sobre la hipoteca. Ha sido de gran ayuda. Un frío recorrió mi espalda. Papeles del banco. Ayuda. La sonrisa de Valeria se hizo más amplia. No fue nada importante, dijo con ligereza. Mi tenedor se detuvo en el aire. 3 años de pagos silenciosos comenzaron a latir dentro de mi pecho. 3 años transfiriendo dinero cada mes. 3 años en los que cancelé viajes, pospuse estudios de posgrado y renuncié a ahorrar para mi propio apartamento. Todo porque mis padres me dijeron que preferían que nadie supiera que necesitaban ayuda. Y ahora. Ahora la historia era diferente. Sentí algo crecer dentro de mí. Primero despacio. Luego más fuerte, como una marea subiendo. Mi madre debió notarlo porque inclinó la cabeza con esa expresión condescendiente que siempre usaba cuando quería que me quedara callada. Y entonces dijo la frase que rompió algo dentro de mí. Nunca serás ni la mitad de mujer que tu hermana. La habitación no solo quedó en silencio. El silencio se rompió. Me enderecé en la silla. Escuché el raspado de las patas de madera contra el suelo. Sentí cada palabra que había guardado durante años subir por mi garganta como una tormenta. Y por primera vez en mi vida en esa mesa. No lo reprimí. Dejé que saliera. Las palabras de mi madre habían salido con tanta naturalidad que por un momento pensé que ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Como si estuviera hablando del clima. Como si fuera una verdad obvia. Algo dentro de mí se volvió firme. Empujé la silla hacia atrás lentamente. El sonido del suelo contra la madera cortó el aire. La sonrisa de Valeria desapareció. Mi padre levantó la vista sorprendido, como si hubiera olvidado que yo estaba sentada allí. Miré directamente a mi madre. Y con una voz mucho más tranquila de lo que sentía dije. Entonces que Valeria empiece a pagarles el alquiler. El silencio cayó sobre la mesa como un golpe. Mi padre parpadeó. ¿Alquiler? Preguntó confundido. ¿Qué alquiler? Su voz se quebró ligeramente. Como si una verdad peligrosa acabara de entrar en la habitación. Los pagos de la hipoteca, durante 3 años, dije finalmente. Las 3 caras frente a mí cambiaron al mismo tiempo. Primero sorpresa. Luego incredulidad. Y después, algo muy parecido al miedo. Sentí una ligereza extraña en el pecho,
como si hubiera dejado caer un peso que llevaba años cargando sin que nadie más supiera que existía. Mi madre fue la primera en reaccionar. Lucía, no seas dramática. Nosotros nunca te pedimos eso. Si lo hicieron, respondí sin levantar la voz. Cada mes. Solo este mes, el próximo lo arreglamos, no queremos que el banco mande avisos. Los miré uno por uno. Tengo los recibos. Tengo las transferencias. Tengo todo. El color desapareció del rostro de mi padre. No debería sacar ese tema ahora, no es apropiado. Ahí estaba. La misma táctica de siempre. Minimizar. Ignorar. Empujar la verdad de nuevo a la sombra donde ellos preferían que yo viviera. Me puse de pie completamente, apoyando las manos en el respaldo de la silla. Lo que no es apropiado, dije con calma, es fingir que Valeria salvó una casa que yo estuve pagando para que no se perdiera. Valeria habló por fin, con una voz más débil de lo habitual. Lucía, quizá entendiste mal. Mamá no quiso decir. Pero ya no la estaba escuchando. Los observé intentar reconstruir la historia en tiempo real, moldearla para que volviera a ser cómoda para ellos. Y por primera vez en mi vida, no intenté encajar en esa versión. Algo dentro de mí hizo clic. Seco. Claro. Irreversible. Sin decir otra palabra, salí del comedor, tomé mi abrigo y salí a la calle. El aire frío de Valencia me golpeó la cara. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero no por arrepentimiento. Era el impacto de escucharme a mí misma defenderme después de tantos años de silencio. Esa noche, ya en mi apartamento, abrí mi portátil. Busqué la transferencia automática que se realizaba cada mes. El pago de la hipoteca. El cursor parpadeaba frente a la opción. Cancelar pago automático. Hice clic. Una pequeña ventana apareció en la pantalla. ¿Estás segura de que desea cancelar esta transferencia mensual? Esta vez no dudé. Confirmé. Cerrar ese pago debería haber sido el final de algo. Pero en realidad fue el comienzo. Por primera vez en 3 años, el día 15 pasó sin que mi cuenta bancaria se vaciara. El silencio de mis padres fue absoluto. Tan pesado que parecía vibrar en las paredes. Para liberar la tensión empecé a correr por las mañanas junto al río. Al principio solo quería cansarme lo suficiente para dejar de pensar. Pero pronto el ritmo de mis pasos contra el pavimento empezó a sentirse como libertad. También me apunté a un curso de cocina los jueves en el centro comunitario. Aprendí a hacer pasta fresca desde cero. Aprendí a reír con personas que no sabían nada de mi familia. Unos amigos incluso me convencieron de hacer excursiones los fines de semana por las montañas cerca de Sierra Calderona. El aire allí se sentía limpio. Como si todavía no estuviera lleno de expectativas ajenas. Con la distancia, todo empezó a verse más claro. Solo este mes. No le digas a nadie. Cada vez que elogiaban a Valeria mientras yo pagaba las cuentas en silencio. Y entonces llegó la foto. Era domingo por la mañana cuando recibí un mensaje de doña Carmen, la vecina mayor que vive al lado de la casa de mis padres y que siempre parece saber todo lo que pasa en la calle. Me envió una imagen. Era la casa de mi infancia. En el balcón colgaba una pancarta enorme. Felicidades, Valeria, por salvar la casa de la familia. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. Salvar. Valeria. Sentí cómo se tensaba mi garganta mientras miraba la pantalla. Cada transferencia nocturna. Cada sacrificio. Cada vez que me repetía a mí misma, la familia es lo primero. Todo reescrito, como si yo nunca hubiera existido. Pero no lloré. No esta vez. Sentí algo diferente. Algo más frío. Más firme. Caminé hasta la mesa del comedor, abrí la carpeta donde guardaba todos los recibos de los últimos 3 años y empecé a ordenarlos. Fecha por fecha. Mes por mes. Ya no parecían simples papeles.
Parecían una biografía silenciosa de todo lo que había dado. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Sara. Lucía, creo que deberías saber algo, susurró Sara al teléfono. Su voz sonaba incómoda. Tus padres están organizando una cena familiar el próximo mes aquí en Madrid. Quieren celebrar el agradecimiento familiar. Sentí una presión en el pecho. Déjame adivinar, respondí con ironía. ¿Todo es sobre Valeria? Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Es peor que eso, dijo finalmente. Me pidieron que preparara una presentación con fotos, y quieren mostrar a Valeria como la persona que salvó la casa. Cerré los ojos por un momento. ¿Cómo le están llamando? Sara suspiró. El pilar de la familia, la salvadora, la que mantuvo todo en pie. Pilar. Salvadora. Heroína. Palabras que yo había ganado, pero que nunca habían sido para mí. Envíame el archivo, dije. Sara dudó. ¿Estás segura? Completamente segura. Cuando recibí la presentación, la abrí en mi ordenador. Una risa vacía escapó de mis labios. Foto tras foto de Valeria frente a la casa. Mis padres abrazándola en el porche. Texto tras texto diciendo: Gracias, Valeria, por proteger nuestro hogar familiar. Respiré profundamente. Luego hice algo simple. Creé una copia del archivo. Después de su última diapositiva, añadí la verdad. Primero una línea de tiempo. Luego gráficos mostrando cada transferencia mensual. Capturas de mensajes de mi madre pidiendo ayuda. Los nombres estaban borrosos por privacidad, pero el significado era imposible de negar. Y en la última diapositiva escribí una sola frase. La verdad también merece un lugar. Guardé el archivo en mi portátil. En la nube. Y también en una memoria USB que guardé en mi bolso como si fuera un pequeño corazón latiendo. Pasaron varias semanas. Durante ese tiempo me mudé a un nuevo apartamento en Madrid. Era luminoso, tranquilo, con ventanas enormes que mostraban el skyline de la ciudad. Compré un sofá gris claro, una mesa pequeña de roble y una estantería alta para mis libros. Por primera vez en mi vida. Entré en una casa que era completamente mía. Entonces llegó el mensaje de mi madre. Cena familiar de agradecimiento. Vístete elegante. Nada más. Ni explicación. Ni disculpa. Ni reconocimiento. Pero cuando llegó el día, no fui para impresionarlos. Fui para terminar algo. El restaurante en el centro de Madrid brillaba con luces cálidas de color ámbar. Desde la entrada vi las siluetas familiares. Mis padres. Valeria con un vestido verde esmeralda. Parientes que no veía desde hacía años. Todos vestidos como si asistieran a una ceremonia. Y en cierto modo, lo era. Me quedé unos segundos cerca de la puerta, sin que nadie me notara. Mi padre tomó el micrófono. Estamos aquí esta noche, dijo con orgullo, para honrar a nuestra hija Valeria, quien dio un paso adelante en un momento difícil y nos ayudó a mantener la casa familiar que ha estado con nosotros durante décadas. La sala estalló en aplausos. Las cámaras de los teléfonos brillaron. La presentación comenzó. Valeria en el porche. Valeria sosteniendo documentos. Valeria sonriendo junto a mi madre. Diapositiva tras diapositiva contando una historia que nunca había sido real. Entonces, la pantalla parpadeó. Apareció un gráfico. Luego otro. Después fechas. Pagos. 3 años completos de transferencias aparecieron frente a todos con una claridad brutal. El restaurante quedó en silencio. Mis padres se quedaron inmóviles. La boca de Valeria se abrió lentamente. En ese momento di un paso hacia la luz. Si la verdad incomoda a alguien esta noche, dije con calma, no es mi problema. Todas las cabezas se giraron. Mi padre me miró como si hubiera visto un fantasma. El rostro de mi madre no mostraba vergüenza. Mostraba miedo. Valeria parecía completamente pálida. Caminé hacia la pantalla. Durante 3 años pagué la hipoteca, dije.
No un mes, todos los meses. En silencio. Mientras ustedes. Miré directamente a mis padres. Reescribían la historia para que todos pudieran aplaudir más fácilmente. Mi padre intentó interrumpirme. Lucía, hablemos de esto afuera. ¿Por qué? Respondí. Ustedes querían que todos supieran lo que hizo Valeria. ¿Por qué no deberían saber también lo que hice yo? Los susurros comenzaron a llenar el salón. Sabía que algo no cuadraba. Siempre estaba trabajando hasta tarde. ¿3 años pagando todo eso? Valeria temblaba. Yo no pedí que hicieran esto, yo solo. La miré con tranquilidad. No pediste nada, dije. Pero tampoco dijiste la verdad cuando te trataron como la heroína de una historia que nunca fue tuya. Mi madre finalmente encontró su voz. Lucía, no queríamos avergonzarte. Solté una risa suave. ¿Avergonzarme diciendo la verdad? La memoria USB seguía en mi bolsillo, pero ya no era necesaria. La verdad estaba en la pantalla para que todos la vieran. No tenía ningún deseo de atacarlos más. El objetivo nunca fue ganar. Solo, ser vista. Para que quede claro, dije mirando a todos. No quiero la casa. No quiero reconocimiento. Solo no permitiré que me borren. El salón permaneció en silencio incluso después de que me aparté de la pantalla. Mi padre extendió la mano. Lucía, espera. Pero no esperé. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Afuera, la fresca noche de Madrid me envolvió. Me quedé unos segundos en las escaleras respirando el aire frío. Y entonces lo entendí. Esto no era venganza. Era liberación. Dentro del restaurante podían discutir, llorar o negarlo todo. Ya no importaba. La verdad había sido dicha. Y yo finalmente había salido de la sombra en la que me habían mantenido durante tanto tiempo. Y una vez que caminas hacia tu propia luz, ya no vuelves atrás. 2 días después de la cena, estaba regando una pequeña planta en mi balcón cuando alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla. Eran mis padres. Estaban de pie muy juntos, y por primera vez parecían más pequeños de lo que recordaba. Los ojos de mi madre estaban hinchados. Los hombros de mi padre tensos. Abrí la puerta sin decir nada. Entraron lentamente, mirando mi apartamento como si estuvieran viendo una parte de mi vida que nunca habían imaginado. La luz del sol entraba por las grandes ventanas iluminando la estantería, la mesa del comedor y el espacio tranquilo que había construido por mí misma. Mi madre habló primero. Lucía, lo sentimos. Su voz se quebró. Estábamos equivocados. Nunca debimos dejar que la historia se convirtiera en algo que no era. Tampoco debimos pedirte que cargaras con todo sola. Mi padre añadió con voz baja. Hemos hablado, queremos poner tu nombre también en la casa. Te lo ganaste. Dejé que sus palabras flotaran en el silencio. No con amargura. Con claridad. No lo necesito, respondí. Ahora tengo mi propio hogar. Lo que necesitaba era respeto y honestidad, no un documento. Ellos guardaron silencio. Las manos de mi madre temblaban. Mi padre miraba el suelo como si la verdad lo hubiera llevado a un lugar desconocido. Ya no estoy enfadada, dije suavemente. Pero tampoco voy a desaparecer otra vez. Si queremos reconstruir algo, tiene que empezar desde ahí. Algo cambió en la habitación. No era perdón. Todavía no. Pero sí un pequeño espacio donde todos podíamos respirar sin el peso de las viejas mentiras. Cuando se fueron, el apartamento parecía aún más luminoso. Caminé hasta el balcón y miré el horizonte de la ciudad. En ese momento entendí algo. Había cruzado una línea de la que no se vuelve. Y por primera vez, el futuro me pertenecía completamente. Me quedé de pie en el balcón mucho tiempo después de que la puerta se cerrara detrás de ellos, observando las luces de la ciudad parpadear en la oscuridad. Durante años pensé que mantener la paz significaba quedarme callada. Pero la verdad es que el silencio no te protege. El silencio te borra. Elegirme a mí misma no destruyó a mi familia.
Solo rompió la historia que me mantenía pequeña. Y tal vez ese sea el verdadero comienzo.